Las personas que dicen que los límites es un acto egoísta es Ajá. porque probablemente estén llenos de relaciones basadas en Ojo. control y en búsqueda de poder. Wow. Donde tú tienes esa necesidad de Sí. controlar a otra persona y es cuando surge la manipulación. Comencemos entonces, Stephanie, este viaje a poner límites. Partimos de la base de que creo que poner límites primeros internos es un acto de valentía, de coraje, no sé qué opinas tú, pero al día de hoy, ¿cuál tú crees que es el problema número uno por el cual las personas, como tienes tantas personas con las que trabajas, no han puesto límites? ¿Cuál crees tú que es el impedimento más grande que tienen? Mira, te cuento Ajá, la historia de por favor. cómo yo entendí Ok, que yo tenía esta necesidad de poner límites, porque aparte yo ni siquiera conocía la palabra límite. Yo me ok. había graduado de psicóloga, después hice mi máster en terapia familiar y de pareja y ningún profesor me mencionó ¿Cómo puede la ser? palabra límite. Wow. Yo conozco a mi esposo Ok, y en nuestro primer date, nuestra primera cita, ajá, hablando de nuestros hobbies, no súper cliché en un date, claro. me empieza a contar de que él es fanático del Barcelona, del Ok, fútbol del Barcelona, y que él no se ha perdido ni un solo partido desde que él tenía, yo qué sé, 5 años. Entonces yo le digo, mira, si esto se llega a enseriar, ajá. ¿verdad? Y bueno, mi familia es muy unida y tenemos almuerzos y justo que haga un almuerzo importante que van mis abuelos, tú vendrías, obvio, ¿no? Y me dice, no, si juega el Barça, no. Y yo le digo, entonces no hay manera que tú te pierdas un partido del Barça. Me dice, la única manera es que sea tu cumpleaños, pero Ok. cualquier otra cosa, no. Después conocemos a mi mamá lo invita ese mismo día que lo conoce, el día siguiente a cenar, y él muy tranquilamente le dice, no, porque juega el Barça. Y yo pensando que él iba a estar en ansiedad, que pensará mi futura suegra de Ajá. mí, y lo veo en el carro tranquilo, manejando, relajado, Y tú sintiendo y yo sintiendo la ansiedad que yo sentía que él debería estar sintiendo, exacto. buscando la aprobación de su suegra, digo, no, ya va, ya va, ya va. Le empiezo a hacer preguntas. ¿Tú no estás ansioso? ¿Por qué no le dijiste que se te estaba cayendo el techo y por eso no podías ir y Ajá. necesitabas contratar un carpintero? ¿Alguna excusa? Y él decía, ¿pero por qué? Si esa es la verdad. Yo simplemente le estoy diciendo la verdad. Para mí el Barça es una prioridad, para mí, Ok. y se lo comuniqué respetuosamente porque estaría ansioso. Si ella no lo entiende y piensa que es algo personal, ya eso no es mi responsabilidad. Wow. Yo quiero conocer a tu esposo. Exactamente, yo dije, yo necesito entender por qué existen personas en el mundo como mi esposo que no tienen ningún problema Ok. comunicando su verdad Ajá. de manera respetuosa y tranquila y siguiendo su vida como que si nada pasó. Y Claro. después existen personas como yo, que eso sería algo que me hubiese quitado la paz el Totalmente. resto de mi semana, Ujú. haciéndome las mil historias en la cabeza. Y entonces me doy cuenta, metiéndome en las historias de cada uno, que el nivel de comodidad o incomodidad Ok. que un ser humano puede sentir estableciendo límites sanos, que al final límites es honestidad, Ok. Qué bueno eso que has dicho. Límites, sinónimo de honestidad. y ese nivel de comodidad tiene que ver con las consecuencias que tú viviste cuando eras niño, cuando eras un niño dependiente, Ujú. al utilizar tu voz. Si tú Mm. utilizaste tu voz de niño y esa voz fue respetada, Ok. entonces obviamente no vas a tener problema utilizando tu voz. Pero si tú tuviste consecuencias negativas, te Ya. quitaron el habla, te castigaron, te llamaron falta de respeto por haber dicho un no o por haber dicho una diferencia de opinión o por haber pedido algo, entonces obviamente se te va a hacer muy difícil utilizar tu voz en el futuro porque al final la complacencia compulsiva, el autosacrificio, la autotraición es respuesta a un trauma. Wow. No, Dios mío, pero vamos a ver. Llevamos 6 minutos y yo estoy nada más con toda la nota mental porque quiero estar presente en este momento. Wow, qué increíble. Déjame hacerte una pregunta. Si estamos hablando de todo esto, límites, sinónimo de honestidad, hay personas que piensan que cuando uno pone límites es un acto totalmente egoísta y que va muy lejano al amor. Sin embargo, para ti, tú dices que el poner límites es una forma también de amar a otros. Cuéntanos un poquito más de esto, por favor. Las personas que dicen que los límites es un acto egoísta es Ajá. porque probablemente estén llenos de relaciones basadas Oh, en control y en búsqueda de poder. wow. Cuando tú tienes esa necesidad de Sí. controlar a otra persona y es cuando surge la manipulación, Ajá. el dar no desde el dar amoroso, sino el dar con expectativas no dichas a cambio. Mm.
el sacrificio para que tú te sacrifiques en un futuro por mí. Y eso yo no te lo estoy diciendo, yo me estoy sacrificando, tú no tienes ni idea que yo me estoy sacrificando, porque vamos a poner en el caso de un Sí, jefe, o ajá, que te diga, te puedes quedar hoy hasta las 8 en vez de hasta las 5 porque acaba de entrar un proyecto importante. ajá, Y vamos a poner que ese día tú tienes un compromiso importante personal, pero como tienes miedo de qué es lo que pueda pensar el jefe de ajá, ti, o el miedo al conflicto, o el miedo a ser etiquetado como no suficientemente comprometido o no ajá. egoísta, entonces agarras y le dices, sí, no te preocupes, yo me quedo con esta cara. ¿Qué recibe, qué información recibe ese jefe de ti? Que tú no tienes problema quedándote, no Claro, tienes ningún no, problema. totalmente. Yo no sé si hay un sacrificio ni nada detrás. Exactamente. Pero entonces, ¿qué pasa con esa persona que por dentro Ajá, está molesta porque yo tenía un compromiso que ahorita le estoy cancelando, que era importante para mí, que ahorita va a representar un problema con mi pareja, con mis sí, hijos, con mi totalmente. familia? ¿Qué va a pasar el día de mañana cuando de repente esa persona quisiera ser más reconocido o más valorado, que lo suban Ajá, lo de asciendan de puesto posición, y ajá, eso no suceda? Se va a molestar porque yo me sacrifiqué. claro. Entonces, eso es lo que hablo cuando hablo de expectativas a cambio y de control. Okey. En cambio, cuando tú eres honesto Ujú, y estableces límites sanos desde el respeto, ujú, la cosa simplemente fluye. Fluye porque tú no tienes, no hay cosas no dichas, está todo claro, está todo sobre la mesa. Cuando mi esposo me dijo en nuestro ajá, primer date, en un futuro, cuando vayan partidos del Barça, yo no voy a ir a los eventos familiares, porque para mí es importante ver al Barça, él nos ahorró años y años. años y años de conflicto, de resentimiento, de Claro. frustración, de yo tratar de Tuve, el cambiarlo. mío no me lo avisó. Estoy con el Madrid, pero el mío no me lo avisó. Y yo confieso que he estado como que, ¿otro partido más? O sea, otro fin de semana más. Bueno, ya saben que hay que poner las cartas sobre la mesa. Pero ven acá, si todo esto que tú estás diciendo, esto suena fabuloso, de verdad, y es increíble, y me siento tan reflejada en varias situaciones de mi vida, ¿por qué es tan difícil ponerle límites? Por esos Okey, miedos que el tiene, miedo. hay una lista, yo te puedo Okey, mencionar varios. vamos a mencionar algunos. Está el miedo al conflicto. Si tú Uh, tuviste situaciones, sí. si tú tuviste situaciones en el pasado donde decir que no o decir una opinión diferente a la otra persona Ujú, significaba guerra, porque el ujú, conflicto no es sinónimo de guerra. El conflicto es sinónimo de lo que tú viviste como un conflicto cuando eras pequeño, porque okey, existen conflictos súper reparadores donde más bien te llevan a la conexión, que ahí es okey. cuando se maneja desde la asertividad y Wow. desde la curiosidad. Pero si el conflicto en tu casa o en los ambientes donde tú te rodeaste significaba guerra, quién tiene la razón, quién hiere más al otro, Ajá, entonces a ti te va a dar miedo tener esa diferencia de opiniones porque lo vas a asociar a aquí va a haber guerra. claro, Y para ti la guerra, cuando eres chiquito, significaba que era atentar contra tu supervivencia. claro. Y eso lo registra el sistema nervioso. Por eso es que digo que está atado al trauma. Después está el miedo Ajá, al rechazo. okey. El miedo al rechazo está atado al miedo al abandono, al miedo al no ser amado, al miedo al juicio. Y eso pasa mucho cuando tú no te sabes ver a ti misma por lo que tú eres, cuando tú no tienes un buen autoconcepto y una identidad propia, porque tú aprendiste de pequeño a verte a través de los ojos de los demás. Por lo tanto, si una persona piensa que tú eres simpático, divertido y bueno, uff, ok, soy simpático, bueno y divertido, pero si Claro. una persona proyecta en ti sus inseguridades y te etiqueta como egoísta, antipático y cualquier otra etiqueta negativa, entonces, uff, ¿cómo hago para comprobarle a esa persona que no soy eso, para Ajá. volver a verme como una persona buena y divertida? Entonces, te metes en una lucha constante de búsqueda de reconocimiento de los demás Y aceptación. No, y aceptación de los demás porque no te sabes ver con ojos propios. wow. Después está el miedo, avísame cuando quieras No, que pare porque hay no, varios. yo creo que, bueno, podemos hacer 5, vamos a hacer 5. Tengo miedo al conflicto, miedo al rechazo, esto se va poniendo cada vez más bueno. Está el miedo a herir a la otra persona. Y eso tiene que ver con tus heridas, no tiene que ver con Mm, las heridas de otros. El miedo a herir a las otras mm, personas tiene que ver con tu dificultad para recibir los límites de los demás. Cuando tú no aceptas un no, porque okey, para ti un no de otra persona es personal, muy fuerte es también. muy fuerte. O sea, si Vilma me dice Ajá, no, es porque no es una prioridad de Vilma. No tiene nada que ver conmigo. Vilma no me está diciendo no eres valiosa, no eres digna, no quiero estar no quiero contigo, estar contigo, eres insoportable. Eso no es lo que me está diciendo Vilma. Vilma me está diciendo, en este momento claro, no es una prioridad, por lo tanto es un no, porque yo estoy diciéndole que sí a las cosas que sí son prioridad para mí. claro. Pero
si yo me lo tomo personal, entonces a mí me va a dar miedo comunicarle un no a la otra persona por miedo a que la otra persona se lo tome personal. Wow, wow. Y eso no tiene nada que ver conmigo, tiene que ver con también parte de lo que es la codependencia y todas Ajá. esas relaciones dañinas que se forman en la niñez, que a veces nos enseñaron a nosotros a hacernos responsables de las emociones de los demás. Entonces, como pensamos que nosotros somos responsables de hacer a los demás cómodos y felices, y no quiero detonar a que la otra persona se lo tome personal, mejor le digo que sí para evitar detonar emociones retadoras que yo ni siquiera sé manejar en mí misma. No, entonces que estuve hablando y yo digo, Dios mío, pero ¿por qué yo cometí eso? Esto está siendo muy profundo, lo estoy disfrutando mucho, de Qué verdad que te lo bueno. agradezco. 4, ¿qué otro miedo tenemos? Después está el miedo a no saber comunicar el límite correctamente. Y tiene todo el sentido, porque vivimos en una sociedad donde lamentablemente debería haber sido una materia obligatoria cuando éramos niños, más nunca nos los enseñaron, que es la comunicación. Claro. O sea, la comunicación debería ser casi que una materia obligatoria todos los años, Todos los todos los años, estoy de años, acuerdo incluso contigo. en la adultez. Pero no, o sea, yo aprendí comunicación después de haberme graduado de mi máster. Claro.